Amigas y amigos, buenas noches. Aquí comienza la emisión estelar de Telediario. De inmediato tendremos un repaso por las noticias más importantes del Ecuador y el resto del planeta. Bienvenidos y bienvenidas. La caída histórica del precio del petróleo afecta a la economía a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró al Ecuador como uno de los países más golpeados por la pandemia en Sudamérica. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, garantizó nuevas inversiones en los hospitales públicos del país. En Guayaquil se endurecen las acciones de control para el buen uso del salvoconducto. Miembros de la organización civil, fundaciones y organizaciones dan su aporte desinteresado para ayudar a las familias más necesitadas del puerto principal. Y en lo internacional, varios líderes mundiales exigen a China una explicación de la investigación de la cadena informativa Fox News sobre el origen del coronavirus. De su parte, el Instituto de Virología de Wuhan en China niegan las teorías de conspiración. Comenzamos este 20 de abril, el barril de petróleo de referencia en Estados Unidos se derrumbó y cayó a terreno negativo por primera vez en la historia, afectando a varios mercados y a varias economías a nivel mundial. El precio del petróleo tipo Texas WTI abrió este lunes 20 de abril con un desplome del 38.6% hasta los $11.22 por barril, su nivel más bajo desde 1998, y poco a poco fue cayendo en este día hasta llegar a menos cero en su valor por barril. Todo esto debido al recorte de la demanda mundial, el mismo que fue provocado por la pandemia de la enfermedad COVID-19 y la baja posibilidad de almacenar más crudo. En tanto, el tipo Brent perdió en las primeras horas el 5% y en la actualidad se sitúa en $24.33 por barril. Todo esto se da a pesar de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus principales aliados, con Rusia a la cabeza, acordaron a principios de mes una reducción de la producción de 9.7 millones de barriles diarios para compensar el desplome de la demanda originada por la crisis del coronavirus. Ya existen diferentes reacciones en torno al desplome. Por ejemplo, el cierre del petróleo estadounidense en negativo significa que los productores de este país están dispuestos a pagar casi $40 a los compradores para que se lleven cada barril. Una cotización negativa indica que nadie está vendiendo porque los compradores no tienen en dónde almacenarlo. También existen afectaciones en la bolsa. En el caso de la de Chicago, el mercado en donde se negocian los precios internacionales de distintas materias primas como el petróleo, autorizó la cotización negativa del valor del crudo. Frente a la caída del petróleo, la moneda mexicana, es decir, el peso, se depreció este lunes en 1.19% a las 24.15 unidades por dólar. Por otra parte, los ingresos de Venezuela, más del 90%, proceden de la venta de crudo, y con esta extrema dependencia y el desplome de los precios, el régimen corre el riesgo de recibir menos de $8.000 millones este año, un tercio de los $25.000 millones que habría administrado en el año 2019. La caída del precio del crudo se ve diferente en el contexto de la pandemia del COVID-19. Significa que muchas compañías productoras tendrán que cerrar pozos o hasta salir del negocio. Muchos empleos podrán perderse. La caída también significa menores ingresos, no solo para los grandes productores como Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, sino para economías más pequeñas que dependen del crudo. Carla Arcentales, Medios Públicos. La caída histórica del precio del petróleo a nivel internacional afecta a la economía de los países productores. Es el caso de Ecuador, que depende principalmente de la exportación de este producto. Analistas sugieren fortalecer la actividad minera como alternativa para suplir el déficit que está dejando la venta de crudo. El precio del petróleo intermedio de Texas WTI registró una fuerte caída en el mercado internacional, cerrando transacciones en menos $37.63 por barril, la cifra más baja de la historia. Con el precio actual del barril de petróleo de menos $37.63, tiene más valor un litro de leche, un pan o una botella de agua. No obstante, para Fernando Santos Albite, analista petrolero, lo registrado hoy con el precio del crudo se debió a una anomalía que debería modificarse a mediados de esta semana. ¿Qué pasó?
que el día de mañana, martes, termina el contrato para entrega en el mes de mayo. Y ya el mes de mayo es un mes en que ya nadie consume crudo. En el caso de Ecuador, el incidente registrado con la rotura del OCP ha provocado que nuestro país no esté exportando crudo en este momento, lo que se traduce en que lo ocurrido este lunes no tuvo impacto directo. Para Gustavo Pinto, analista en temas petroleros, para mejorar las condiciones de la actividad, se debe renegociar los actuales contratos petroleros para evitar un mayor impacto en la economía nacional. Para nosotros mejor es tenerle guardado como ahorita está, pero por circunstancias de la naturaleza, es no producir, porque además en las condiciones en que están establecidos los contratos, realmente el Estado, el país pierde totalmente su recurso. Ambos analistas creen que el fortalecimiento de la actividad minera permitiría tener mayor flujo de ingresos en estos tiempos en que el principal producto de exportación del Ecuador no es rentable. No hay que esperar mayor cosa del petróleo. Ojalá saquemos un precio siquiera para cubrir los costos, porque si no, en vez de ser una ayuda para el presupuesto, va a ser una carga, ¿verdad? Si vendemos por debajo del costo de producción. Para el próximo mes, el precio del crudo WTI se estima que se ubicará en $20 por barril, un valor que no ayudará a la economía de los pequeños países petroleros. Carlos Flores, Medios Públicos. Atención a lo siguiente, al iniciar el segundo mes de confinamiento, Ecuador reporta 10.128 casos confirmados para COVID-19 y 507 personas fallecidas. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, indicó que en esta semana se espera superar el número de pruebas por aplicar. Ecuador comienza este lunes el segundo mes de confinamiento. A la fecha, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, detalló las cifras de casos de contagio por coronavirus en el país. Hasta la media mañana hay un total de 10.128 casos de contagio y 507 compatriotas fallecidos. Del total de 10.128 positivos, la situación de estos pacientes es la siguiente. 8.091 se encuentran estables en aislamiento domiciliario. 256 se encuentran hospitalizados pero estables. 124 se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado. 507 del total de los que han dado positivo, 507 han fallecido y 1.150 han recibido ya el alta hospitalaria. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, expuso además que en esta semana se podrá superar la brecha de pruebas pendientes para confirmar casos de coronavirus. Estamos casi alcanzando ya la capacidad máxima de la máquina. Esa máquina tiene la capacidad de hacer 1.400 pruebas diarias. Hemos logrado en este último fin de semana procesar 3.900 pruebas desde el viernes, es decir, estamos casi llegando a la capacidad máxima. Pero la buena noticia es que hemos encontrado un laboratorio adicional en Santa Elena que nos está dando la mano y vamos a mandar a procesar todas estas muestras que están represadas para obtener los resultados lo más pronto posible en esta semana. La vocera gubernamental de este informe precisó además que se abrirá la información y los datos referentes a esta emergencia para un mejor análisis de la situación a la que se enfrenta el país. Es más, el registro civil subirá datos referentes a las defunciones tanto por cantón y ciudad del país. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y sobre este tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó a través de su cuenta de Twitter, indicó lo siguiente: es muy preocupante y peligroso el aumento de movilidad. En la última semana el incremento en Quito es de 16,5% y en Guayaquil de 17,7%. La alerta es clara: si bajamos la guardia se perderán vidas. No lo podemos permitir. Quédate en casa en todo momento. Al Ecuador lo sacamos todos. Y la Organización Mundial de la Salud declaró al Ecuador una de las naciones más golpeadas por la pandemia del coronavirus en Sudamérica. Frente a esto, anunció que garantizará el acceso a suministros médicos vitales. Ecuador fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como país prioritario para atención sanitaria, anunció el presidente Lenín Moreno. He recibido la llamada del director general de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros Adhanom, con respuesta favorable a mi pedido de que Ecuador sea declarado
país prioritario para atención sanitaria y la posibilidad de utilizar recursos de esa organización para insumos médicos, señaló el primer mandatario en su cuenta de Twitter y pidió al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, encargarse de inmediato de tramitar esa ayuda. De su lado, el director de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros Adhanom, aseguró que ese organismo y la Organización Panamericana de la Salud harán todo lo que puedan para apoyar a Ecuador y su gente y asegurarse de que tengan acceso a los suministros médicos vitales para reforzar la lucha contra la COVID-19. Ecuador es uno de los países más afectados de Latinoamérica a causa del coronavirus. El epicentro está en Brasil, con más de 36.000 casos confirmados, seguido de Perú con más de 16.000 infectados. Chile supera los 10.300 casos y luego Ecuador, que registra hasta el momento 10.128 casos confirmados de COVID-19 y 507 personas fallecidas. El pasado 17 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Unión Europea también designó a Ecuador como una de las naciones que necesita atención prioritaria y que recibirá cooperación de la Dirección de Protección Civil Europea y operaciones de asistencia humanitaria. El país cumplió 35 días de cuarentena y mantiene un toque de queda nacional desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Valeria Villarroel, Medios Públicos. La búsqueda activa de casos positivos o sospechosos a través de una tecnología que permita dar seguimiento a los desplazamientos de las personas es una de las acciones más efectivas para frenar la dispersión del coronavirus. Un especialista nos explica el alcance, bondades y resultados que se pueden obtener en el Ecuador mediante esta plataforma de georreferenciación. La experiencia muestra que existen dos acciones para frenar efectivamente la dispersión del coronavirus. Una es el aislamiento social que se logra con las medidas de restricción de la movilidad y que también adoptó el Ecuador. Y la segunda es hacer búsquedas activas de casos sospechosos, de sus contactos y de poblaciones que han sido expuestas y estén en riesgo. De hecho, el presidente Lenín Moreno dio a conocer que el gobierno ya cuenta con una plataforma tecnológica para el efecto. A inicios de abril, ofreció información sobre el comportamiento de los ecuatorianos monitoreados a través de esta tecnología. En esta plataforma, que es de uso exclusivo del gobierno, podemos confirmar, incluso mirar, que hay personas inconscientes en unos casos e irresponsables en otros, que a pesar de haber salido positivo en las pruebas médicas o que son sospechosos de tener coronavirus, se movilizan. Miren ustedes cómo hay movimiento. Aquí lo pueden observar en este mapa de calor. Por las ciudades, sobre todo en Guayaquil, San Borondón y Durán. En efecto, el monitoreo tecnológico a través del principio de búsqueda activa ubica a las personas con positivo para COVID. Para combatir esta epidemia, necesitamos, el Ecuador y el mundo, necesitamos una información precisa, tanto en tiempo como en espacio y ubicación, del contagiado y posibles personas que están alrededor del contagio. Añade que el sistema es tan versátil que puede ofrecer información sobre su ubicación actual, las rutas que eventualmente puede tomar una persona infectada. Inclusive esta tecnología nos permite tener históricos del contagiado. ¿Dónde estuvo hace 2 semanas, cuando estaba de punto empezado con el inicio con el contagio, para saber y detectar cuáles serían los posibles contagiados que en este momento también están ya tal vez padeciendo? Adicionalmente, se puede enviar un mensaje inmediato a las personas potencialmente infectadas para advertir de la permanencia en cuarentena domiciliaria, pero también información que incluye el monitoreo en aeropuertos para detectar a cualquier pasajero entrante, su ubicación, movimientos y más. Y esas tecnologías sí son aplicables en los países porque cumplen con la confidencialidad de la información del usuario. Este tipo de tecnologías recomienda la OMS. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, garantizó nuevas inversiones en los hospitales del Oro, Imbabura y Carchi. El segundo mandatario visitó estas instalaciones y comprobó la entrega de insumos médicos y la capacidad hospitalaria. Un recorrido de sur a norte que incluyó 3 provincias del país. El vicepresidente Otto Sonnenholzner estuvo en El Oro, donde verificó que el personal médico cuente con los insumos de protección y también que en las casas de salud de esta jurisdicción exista la capacidad necesaria de camas
para la atención a la ciudadanía. Todos somos ecuatorianos y el sistema de salud en este momento en emergencia es uno solo. Si bien la verificación determinó resultados satisfactorios, el segundo mandatario comprometió una mayor inversión para enfrentar esta emergencia. Se ha aprobado un presupuesto de casi $1 millón para ampliar la capacidad de atención. Aquí todavía hay camas disponibles en hospitalización, pero en UCI solo quedaba una. Vamos a aumentar 10 más. Algo similar hizo en la provincia del Carchi, donde el dinero que se invertirá será para aumentar el número de profesionales en estas casas de salud. Estamos aprobando un presupuesto de alrededor de $300.000 para contratar a 42 nuevos miembros del equipo de salud en este hospital y poder ampliar esta capacidad tanto en UCI como en hospitalización. Aquí el número de camas tanto en hospitalización como en cuidados intensivos es el adecuado. No obstante, también existe la capacidad de ampliarse, si fuese necesario. Que en este hospital, que es el hospital referente de Tulcán para COVID, hoy son más los pacientes que salen curados que los que ingresan enfermos. Y eso es una noticia positiva que la vamos a poder mantener en el tiempo solamente si la ciudadanía continúa cooperando. Este recorrido realizado por el segundo mandatario además incluyó los hospitales de la provincia de Imbabura. Alex Llanos, Medios Públicos. Y en cadena nacional, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, recordó que la semana anterior él y varias autoridades del gobierno visitaron distintas casas de salud de la costa, sierra y Amazonía, constatando que cuentan con personal, insumos médicos y equipamiento para enfrentar la crisis sanitaria. El ministro mencionó que se lleva a cabo un muestreo probabilístico en cada cantón del país con la realización de pruebas PCR para identificar casos positivos y poblaciones vulnerables a fin de contar con información más precisa que permita tomar decisiones adecuadas para enfrentar el COVID-19. Como ministro de Salud, fue motivante observar el nivel de organización de los hospitales, lo que demuestra que el trabajo está dando frutos en esta emergencia. También un gracias sentido a la población por esas constantes demostraciones de apoyo al personal que se encuentra en la primera línea de contención de la enfermedad. A no dudarlo, esa es la mejor motivación para continuar en esta dura tarea. Vamos todos, vamos sin desmayar, con mayor energía y esperanza, que esta batalla la ganamos juntos. Mientras tanto, en la provincia del Guayas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social adopta estrategias para evitar aglomeraciones entre los beneficiarios del bono de protección familiar. El Ministerio de Inclusión Económica y Social intensifica las acciones en la provincia del Guayas para evitar aglomeraciones y prevenir contagios del coronavirus entre la ciudadanía que acude a cobrar el bono de protección familiar de $60. En este marco se implementan 3 medidas. La primera es asegurar el distanciamiento social. Hemos hecho lineamientos en las calles y tenemos un equipo de 15 personas, solamente de técnicos especializados del MINS, para evitar las aglomeraciones. La segunda medida es evitar permanencia innecesaria de personas en la fila. Todos están con dispositivos electrónicos para poder hacer las consultas en línea de si la persona es beneficiaria o no, para evitar que haya gente que haga la fila de manera innecesaria. La ciudadanía puede verificar si son beneficiarios del bono en el portal web www.inclusion.gov.es. El cobro se realiza en función del último dígito de su cédula. Por ejemplo, para quienes su cédula termine en 1, se habilitará el 1, 11 o 21, y así consecutivamente. La tercera medida que se toma para evitar aglomeraciones es la reubicación de personas. Podemos reubicar personas en otros puntos que no están tan visitados. La fuerza pública también ha contribuido a esta labor. Sumamente importante reconocer el apoyo que nos dan las fuerzas policiales, que no exista contacto social en la entrega de los bonos que está entregando el gobierno nacional a lo largo y ancho del país. Se han entregado 257.000 bonos de protección familiar a nivel nacional y 60.000 en la provincia del Guayas. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. A pesar de que el protocolo para iniciar un plan piloto en el sector de la construcción está listo, según las autoridades de gobierno, el mismo arrancaría entre 7 y 10 días, una vez que el COE nacional determine qué proyectos son viables. Se han planteado 30 proyectos a nivel nacional para que sea el Comité de Operaciones de Emergencia COE el que decida cómo y cuándo arrancar el plan piloto que busca reactivar al sector de la construcción. Sin embargo, se aclara que su operatividad como tal no ha arrancado. Mientras no se anuncien los proyectos de los cuales estén autorizados por el COE,
no se permitirá el inicio de ninguna obra. El protocolo ya está definido. No obstante, hay que determinar la logística que permita la reanudación de la actividad con un grupo de trabajadores, el cual será mínimo. La primera semana serán 1.000 personas y la cuarta 3.000 personas, que es apenas el 0.7% de la población relacionada con la construcción. Los proyectos que sean aprobados deberán brindar, por ejemplo, una movilización segura a los trabajadores, aunque en ese sentido, Leopoldo Campo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción Camicón, tiene una propuesta que podría ser más efectiva al momento de evitar contagios de COVID-19. Imponiendo campamentos, es decir, que se trabaje en todo proyecto como se trabaja en el Oriente, por jornadas 22/8, para evitar la movilidad. El plan precisamente lo que busca es generar conclusiones que permitan determinar cómo actuar en la reactivación productiva a la que deberá entrar todo el país. La construcción, además de ser un sector estratégico, ya labora con equipo de protección. Están acostumbrados a usar arneses, cascos, guantes, lentes y mascarillas en ciertas actividades. Para ellos no va a ser nuevo. Y se autorizarán algunas actividades para la próxima semana. Por favor, no confundir esta información pensando que se está autorizando a un sector completo. El COE tiene la última palabra para el arranque del plan piloto. Hasta tanto, la construcción es un sector que continúa suspendido. Alex Llanos, Medios Públicos. Y el Banco de Desarrollo del Ecuador acordó establecer una moratoria de 90 días para que las obligaciones de los municipios, prefecturas, juntas parroquiales y empresas públicas se reorienten para la cobertura de la emergencia sanitaria. El gerente del BEDE, Carlos Julio Jaramillo, anunció la apertura de una línea de crédito de $10 millones para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan contar con recursos para enfrentar la pandemia. El apoyo del BEDE va por dos vías. El primero, estableció una moratoria de 90 días para que los recursos que los gobiernos autónomos descentralizados debían pagar a la entidad los reorienten para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. Según Carlos Julio Jaramillo, gerente del BEDE, hasta el momento la institución ha recibido 226 solicitudes de municipios, consejos provinciales, empresas públicas y juntas parroquiales para acogerse a este pedido. Dando un presupuesto total de alrededor de $65 millones que directamente están siendo utilizados por los gobiernos autónomos descentralizados para mitigar la emergencia sanitaria. Es importante saber que de esos 226 solicitudes, 161 de esos son gobiernos municipales, 17 son consejos provinciales, hay 9 empresas públicas, hay 35 juntas parroquiales y existe también organismos de educación superior y también organismos estatales. El segundo apoyo para los GATS apunta a la apertura de una línea de crédito por $10 millones, de la misma manera para destinarlos al combate de la pandemia. Primero, prevención, es decir, fumigación. Podrían hacer campañas de fumigación, adquirir kits para fumigar, equipos de fumigación, asimismo kits de higiene personal, como mascarillas, guantes, termómetros infrarrojos de temperatura, solución desinfectante. Muy importante, con esta misma línea de crédito pueden también, en materia de prevención, hacer adquisiciones de raciones alimenticias para tener a las familias realmente garantizado su insumo y poderles pedir que estén en sus casas. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y antes de ir a nuestra primera pausa, compartimos con ustedes los saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Si quiere enviar su saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al número celular 0987 57 16 31. Los mensajes podrán ser enviados desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos son el enlace con sus familiares y amigos. Parroquia Cruzita. Esos momentos muy tristes que estamos pasando debemos superarlos, ya que sabemos que el coronavirus es una enfermedad muy peligrosa y contagiosa. Les voy a dar un consejo a todos, que son recomendables.
es lavarse las manos con jabón y desinfectárselas con alcohol. Así que por ti, por mí y por todos, quédate en casa. Hola chicos, me llamo Aline Ortiz y Santa María Helen. Y por ti, por mí, por todos, quédate en casa. Hola mi gente linda de Ecuador. Quien les habla es Jonathan Alarcón, desde acá, desde Argentina. Quería enviarles un saludo, un abrazo muy grande a todos, especialmente a mi provincia, a mi pueblo, Lago Agrio. Que espero que estén muy bien todos, mi familia, mis amigos, mis colegas, que todos estén bien, que nos ayudemos entre todos, que nos salgan de sus casas, esa es la única manera de evitar el contagio y ayudar a nuestro país. Un abrazo grande, cuídense mucho, quédate en casa. Continuamos. El ministro de Energía indicó que está listo el modelo para la eliminación de los subsidios a los combustibles en Ecuador. Sin embargo, aclaró que la prioridad es la salud y que la decisión vendría como parte de la reactivación del país. El Gobierno Nacional tiene listo el modelo para retirar el subsidio a los combustibles. El ministro de Energía dijo en su comparecencia ante una comisión en la Asamblea Nacional que los estudios están preparados. Si el momento llega, ese es el momento. El momento es para mañana, ese es el momento. Técnicamente, sí, señor, estoy preparado. Esa es la manera de responder a la inquietud ciudadana. Sobre este tema, pregunta. ¿Está preparado el ministro? Claro que estoy preparado técnicamente para esto. Políticamente hay otros niveles que deciden la parte política y esto ya no me corresponde a mí. El secretario de Estado indicó que el gobierno está consciente que es necesaria la focalización para algunos sectores sociales. Que existen sectores que tienen que ser atendidos de una manera especial por parte del Ejecutivo, esto es natural. Entonces, sí, técnicamente yo estoy preparado. O sea, no estoy dormido, los modelos están trabajando, los análisis. En esta focalización no están contemplados cambios en el precio del gas licuado de petróleo. El analista petrolero Luis Calero dijo que existen métodos para calcular el precio real de los combustibles. A lo que nos cuestan los combustibles que importamos, más el costo de la producción de nuestras refinerías. Entonces, un promedio ponderado entre el costo de importación y el costo de producción local nos va a dar el costo total de la producción de nuestros derivados. Sin embargo, manifestó que es necesario compensar a los sectores que sea necesario para evitar impactos en los precios de los productos básicos y del transporte público. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. La Comisión de Desarrollo Económico inició con las comparecencias para tratar el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, hizo un recuento de la atención del gobierno a niños, personas de la tercera edad y con discapacidad antes y después de la pandemia. Se refirió a la cuenta de asistencia humanitaria contemplada en el proyecto de ley e indicó que los fondos servirán para la reactivación social y productiva del país y estarán destinados, entre otros aspectos, para kits de alimentación, entrega de bonos, reactivación del sector productivo y pruebas rápidas para la detección del COVID-19. Por su parte, Marisol Andrade, representante del Servicio de Rentas Internas, sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo involucra 3 aspectos fundamentales: contribución humanitaria temporal sobre el ingreso de personas naturales, contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades y facilidades de pago. Asimismo, explicó cómo funcionaría la tabla de contribuciones para personas naturales. En cuanto a la contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades por rango de la base imponible, sostuvo que el número de contribuyentes son 1.474, con lo que el total de recaudación estimada sería de $516.88 millones. Varios dirigentes consideran que las reformas propuestas por el Ejecutivo afectarán a los trabajadores y que son inconstitucionales. Indican que se afectan derechos adquiridos. No descartan movilizaciones.
La ley de apoyo humanitario propone que los trabajadores del sector público aportarán el 10% del salario si ganan más de $1.000. Esto es inconstitucional, según Richard Gómez, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores. Totalmente inconstitucional los 9 meses y más inconstitucional todavía hablar de un descuento ya permanente hasta que el día que se jubile un compañero. En la primera línea no solamente están los médicos, no solamente están los trabajadores de la salud, están los bomberos, están los trabajadores de aseo de calle. Gómez aseguró que no descartan movilizaciones y criticó que la cifra que aportarán los trabajadores es mayor a la que pagarán los grupos económicos y empresas. Lo que se busca es que los empresarios pongan 650 millones, en palabras del ministro de Finanzas, y los trabajadores 850 millones. Entonces ahí es donde nosotros hacemos justamente nuestra alerta de hacerle conocer al país, al presidente, al vicepresidente, a los asambleístas. Cuestionó la reforma laboral que implicaría cambios en los contratos y reducción de salarios en el sector privado. Pero regresar a eliminarnos de alguna manera la jornada de trabajo, reducirla. Por último, el contrato a plazo fijo a 4 años. Nos alargan la jornada hasta el día sábado. Todo lo que está ahí es de manera restrictiva y no hay un contrapeso en la relación laboral. Mientras tanto, el representante de los servidores públicos indicó que descontar el 10% del salario equivale a prácticamente eliminar el 13º sueldo. Esto es muy grave para la economía nuestra. Cuando se conversaba con autoridades del gobierno, el apoyo no es que estaba condicionado, pero habíamos conversado en el sentido que este apoyo que estamos dispuestos a dar los empleados públicos era a cambio de que se dé y se otorgue la estabilidad necesaria a los que estamos laborando en el sector público, no más despidos o ceses o como se llame. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y atención a lo siguiente, la ministra de Gobierno María Paula Romo informó que el COE Nacional adoptó nuevas reglas para la entrega de salvoconductos. Desde el municipio de Quito se espera que esta instancia delegue al Cabildo la entrega del documento para controlar y hacer más eficiente la medida de restricción vehicular. A las autoridades les preocupa la cantidad de vehículos que circulan por las principales ciudades del país, pese a las medidas de restricción vehicular. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó en su cuenta de Twitter este video captado en la ciudad de Guayaquil este lunes. Por ello, anunció minutos después, en cadena nacional de radio y televisión, que el COE Nacional dispuso nuevas reglas para la entrega de salvoconductos. Todos los salvoconductos emitidos este mes van a dejar de tener validez durante esta semana, con un plazo diferenciado para las personas particulares y las actividades particulares y un plazo mayor para las actividades de industrias, de negocios, de abastecimiento de alimentos, de sectores estratégicos, etcétera, con un plazo distinto, pero esta semana todo el país tendrá que volver a obtener sus salvoconductos con algunas diferencias. Por ejemplo, quien ha sido descubierto en una infracción, quien ha sido detenido, a quien se le ha hecho un parte policial por mal uso del salvoconducto, no podrá obtener nuevamente un salvoconducto. Según el Ministerio de Gobierno, a la fecha 16,000 personas han sido sancionadas con multas de $100, 748 personas sancionadas por segunda vez, más de 4.500 vehículos retenidos y 1.028 personas detenidas. Los nuevos salvoconductos deberán tramitarse de la siguiente manera, detalló la ministra Romo. Los ciudadanos particulares que han obtenido el salvoconducto actual pueden seguirlo usando durante las próximas 48 horas. Las empresas tendrán 96 horas para poder transitar al nuevo modelo de salvoconductos. Los salvoconductos están disponibles en la página de trámites virtuales y en la página del Ministerio de Gobierno, que son las páginas en las que hemos venido facilitando, gracias al Mintel, la emisión de los salvoconductos. En Quito, en las primeras horas de este lunes, se evidenció este movimiento vehicular en el centro norte de la capital. Guillermo Abad, secretario de Movilidad del municipio, espera que el COE Nacional pueda trasladar a la Agencia Metropolitana de Tránsito esa facultad. Efectivamente, una medida de restricción vehicular pierde su eficacia y su eficiencia cuando tiene como antídoto un salvoconducto emitido por el propio solicitante bajo una autodeclaración de la necesidad o de la emergencia extrema. En ese momento, la medida de restricción, cualquiera que ésta fuere, pierde su razón de ser. Para la autoridad municipal, la restricción de circulación vehicular obedece a un tema sanitario y no a un objetivo para reducir la movilidad o la contaminación. Por ende, la colaboración debe ser una prioridad de todos. Javier Ceballos, Medios Públicos.
Gracias, como siempre, por su preferencia. Cepillos dentales, pastas de dientes, mascarillas y alimentos fueron donados por la empresa privada a varios albergues del Patronato San José. Gracias a la ayuda de la empresa privada y de la ciudadanía en general, personas que viven en albergues del Patronato San José de Quito ya cuentan con alimentos y kits de higiene y de bioseguridad para sobrellevar la emergencia sanitaria. Esta donación del Grupo CID es salud oral, que es tan importante, sobre todo en estos momentos acá en los albergues que tenemos del municipio de Quito. El tema de la alimentación, como es Baguette, que nos ha ayudado también con el pan, que nosotros ocupamos, las 5 comidas se les da aquí en los albergues, y una de las comidas principales es el desayuno, y también las mascarillas, que son tan importantes. La Secretaría de Inclusión del municipio de Quito también trabaja para ayudar a las personas en situación de calle en esta emergencia. Nosotros estamos pendientes, insistiendo constantemente para que ellos ingresen a los espacios, pero también estamos pendientes fuera para que no sean víctimas de la pandemia, entregando mascarillas, algunas veces alimentación, para que se mantengan fuertes, pero sobre todo lo que queremos es que ingresen a los espacios. Concejales del municipio capitalino agradecen la ayuda de todos quienes en este momento de crisis aportan para ayudar a quienes más lo necesitan. Aquí se vienen a entregar los alimentos y son directamente dados y utilizados por las personas que están. Pero quiero invitar todavía a la empresa privada, quiero invitar a los ciudadanos, que los que tenemos un poquito más, sigamos apoyando, porque hay gente que no tiene que comer, no tiene realmente recursos económicos. En este momento de confinamiento muchos necesitan de nuestra ayuda. Lo importante es canalizarla a través de instituciones encargadas, mientras usted permanece en casa. Carla Arcentales, Medios Públicos. Durante la emergencia sanitaria, miembros de la sociedad civil, fundaciones y organizaciones dan su aporte desinteresado para ayudar a las familias más necesitadas. En este marco, la Federación de Barrios Organizados de Guayaquil se unió a otros gremios para formar SOS Familias. La Federación de Barrios Organizados de Guayaquil no se ha detenido pese a la emergencia sanitaria. Se han sensibilizado de las necesidades de muchas familias que al permanecer en casa no tienen cómo obtener dinero y alimento para el día a día. Por tal motivo, junto a otras 50 organizaciones sociales, han formado el Frente SOS Familias, que ha elaborado un registro de atención prioritaria. Un registro familiar emergente que registró 5.200 familias, por decirlo así, en esta primera etapa. En la segunda etapa, entre 1.500 a 1.800 familias, si no me equivoco. La ayuda que brinda SOS Familias es integral. Todas las organizaciones sociales colaboran en diferentes áreas. La Federación de Barrios Organizados de Guayaquil se centra en la elaboración y entrega de kits de alimentos en territorio. Perecibles y no perecibles, porque también queremos que se alimenten bien. Esta ayuda llega a personas en situación de vulnerabilidad de diferentes sectores de Guayaquil. Jugamos todo el suburbio de Guayaquil, en el mismo centro, en los bastiones populares, en Monte Sinaí. Los productos que entregan los compran con recursos propios. Por eso hacen el llamado a que se sumen empresas, supermercados y todos quienes quieran brindar sus donaciones para esta causa. Por favor, bienvenida a la ayuda. Lo que hacemos nosotros es enfundarlos, empaquetarlos y entregarlos. Con vehículos propios, llevan los kits a territorio. En esta ocasión hay como 4 o 5 vehículos, pero estamos haciendo una alianza con otros grupos para que podamos llegar con mayor rapidez. Las empresas o personas que quieran sumar su aporte o aquellas familias que requieran esta ayuda pueden contactarse a través de SOS Familias en redes sociales. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Es momento de revisar las noticias internacionales. El número de muertes por coronavirus superó los 40.000 en Estados Unidos, liderando así las naciones atacadas con mayor fuerza por el COVID-19. Desde Nueva York, Guadalupe Ayoví nos amplía esta información en el siguiente reporte. Las protestas del fin de semana en algunos estados donde se rechazan las medidas de distanciamiento social. En Florida, el gobernador autorizó abrir las playas. En Nueva York, donde muchos ciudadanos aprovecharon para visitar los parques, se hizo caso omiso a este distanciamiento, que aún está vigente. El gobernador Andrew Cuomo informó que los casos de contagio por COVID han ido en descenso.
Si la información y esta tendencia se sostienen, hemos pasado el punto más alto, y todo indica hasta ahora que estamos en descenso. Ya sea que el descenso continúe o no, depende de lo que hagamos, pero justo ahora estamos en descenso. Desde la Casa Blanca se informó que se trabaja para garantizar que todo el territorio nacional cuente con las pruebas que ayuden a detectar más casos. Vamos a finalizar la segunda asociación con un fabricante estadounidense para producir más de 10 millones de test adicionales por mes. Y vamos a usar la ley de producción de defensa para aumentar la producción en una instalación estadounidense en más de 20 millones de test por mes. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, destacó la labor de los profesionales de la salud ante la emergencia y confirmó su compromiso para dotarlos de insumos necesarios. Nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de salud están luchando contra un enemigo nunca antes visto. Los vamos a proteger. Les vamos a dar todo lo necesario para que puedan hacer su trabajo con confianza. Si no podemos conseguir lo que necesitan, lo vamos a construir aquí. Vamos a hacer lo necesario para que sigan salvando vidas. Mientras tanto, se estudia un segundo paquete económico que ayude a paliar la crisis generada. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y tras revelarse la investigación de Fox News del origen de la pandemia, varios líderes mundiales exigen a China una explicación. Esto mientras que el Instituto de Virología de Wuhan niega las teorías de conspiración. La canciller de Alemania, Angela Merkel, pidió a China que sea lo más transparente posible sobre la génesis del nuevo coronavirus. Necesitamos que una investigación independiente identifique todo lo que necesitamos saber sobre la génesis del virus, los enfoques de su gestión y que establezca la transparencia con la que se compartió la información. Cuanto más transparente sea China sobre la génesis del virus, mejor será para todo el mundo, a fin de que podamos sacar las enseñanzas. El presidente francés Emmanuel Macron también manifestó sus dudas sobre la estrategia de Pekín tras la aparición de los primeros casos en el centro de China a finales de 2019. Hay sin duda cosas que ocurrieron y que desconocemos. Ante ello, el Instituto de Virología de Yuan se manifestó por primera vez desde el inicio de la pandemia para negar cualquier acusación y calificó la teoría de conspiración diseñada para confundir a los ciudadanos. Sabemos claramente qué tipo de investigación se está llevando a cabo en el instituto y cómo manejamos los virus y las muestras. Como dijimos al principio, no hay forma de que este virus provenga de nosotros. Tenemos un régimen regulatorio estricto y un código de conducta de investigación, por lo que estamos seguros. Según la mayoría de investigaciones, el nuevo coronavirus fue transmitido probablemente al hombre por un animal. El mercado de Yuan fue acusado ya que vendía animales silvestres vivos. Pero la presencia a pocos metros del Instituto de Virología de Yuan alimenta las especulaciones sobre una eventual fuga del virus desde estas instalaciones sensibles. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y la Organización Mundial de la Salud hizo público un estudio en el que se concluye que los fármacos antiinflamatorios no esteroidales, entre los que se incluye el ibuprofeno, no aportan ni beneficios ni riesgos a los pacientes infectados por el coronavirus COVID-19. Además, el director general de la institución, Tedros Adhanom, advirtió sobre el alivio de las restricciones y finalmente agradeció a todos los músicos que hicieron posible Together at Home, un concierto online organizado por Lady Gaga. Y avanza la investigación de la peor matanza de la historia de Canadá, en la que un hombre asesinó a 18 personas en la provincia de Nueva Escocia este fin de semana. Los trabajos ahora se presentan complejos, con varias escenas del crimen y un homicida cuya motivación aún se desconoce. Miembros de la policía de ese país confirmaron que entre los fallecidos están la oficial Heidi Stevenson, quien pertenecía a la institución desde hace 23 años, y también falleció el sospechoso de la masacre, que fue identificado con el nombre de Gabriel Wardman, un técnico dental de 51 años. También murieron en el ataque una profesora y varias parejas con niños. Los investigadores trabajan en hasta 16 escenas del crimen, incluidos 5 edificios y casas incendiadas, donde la policía teme encontrar más fallecidos. El tirador mató a sus víctimas en lugares distintos.
Según testigos citados por medios de comunicación, el hombre incendió su casa y mató a disparos a varias personas que iban por la calle. También asesinó al parecer al conductor de un automóvil. El hombre utilizó varios vehículos para escapar, entre ellos un parecido a un coche de la policía. Además vestía elementos de un uniforme de agente. Unos vecinos mencionaron a los medios de comunicación local que el hombre tenía problemas con el alcohol y su clínica se había visto afectada por las restricciones impuestas para frenar la epidemia del coronavirus. En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera anuncia la reanudación de clases en el mes de mayo. Además, una familia australiana creó un supermercado dentro de casa para ayudar a su abuela con Alzheimer y demencia senil en medio del confinamiento por la pandemia. Más en El Mundo Ahora. Por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus en la cárcel de Villavicencio en Colombia, el Tribunal Superior ordenó a las autoridades de salud aislar a los pacientes, hacer pruebas masivas y garantizar y proveer de los elementos suficientes de bioseguridad a internos y personal del centro de reclusión. Hasta el momento se registran más de 30 positivos en ese centro. En medio de cacerolazos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el regreso paulatino a clases desde el mes de mayo. Para el titular del Colegio de Profesores, este llamado a reanudar las clases atenta contra la salud de la gente y de los estudiantes. La pandemia obligó a Sandra y Brenda Gutiérrez cerrar su negocio de confitería en Guadalajara, México. El panorama pintaba mal, pues solo vivían de la venta a domicilio, hasta que alguien les encargó un pastel con el tema de la COVID-19. Estas dos hermanas están derrotando al monstruo del coronavirus con azúcar y grandes dosis de humor. Un australiano cuya madre de 87 años sufre de Alzheimer y demencia senil quiso ayudar a que su progenitora pueda tener vida con normalidad, a pesar de estar en aislamiento social por el coronavirus. Y por ello, junto a su familia, se le ocurrió una brillante idea: crear un supermercado dentro de casa. La mujer no es muy consciente de lo que sucede en el mundo y lo único que desea es hacer las compras del hogar al supermercado. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. 21 horas en punto, aquí finalizamos la emisión estelar de Telediario, pero mañana las noticias comienzan muy temprano a las 7 horas de la mano de Fabricio Ceballos. Que tengan todos una excelente noche y por favor, quédese en su casa.